Hay un micrófono ahí, tiene la señorita, si sois tan amables. Sí, quería preguntar a Dolores Rodrigo, se ha referido a que pues el 2% de los pacientes con dolor crónico pues acuden a la unidad del dolor. Cada uno de los ponentes han hecho una defensa bastante, a lo mejor excesiva, de su parcela. Yo trabajo en la atención primaria, entonces a lo mejor me he identificado más con mi compañero Cucalón, me ha gustado su intervención además, pero me ha chocado y quería preguntar que en las unidades del dolor, no hace un año, a nosotros, yo dependo de la unidad del dolor del Servet, nos mandaron una carta como que no deriváramos, por ejemplo, a las fibromialgicas. Digo en femenino porque suele ser más general, pero claro, eso contradice un poco a lo que pretendías explicarnos tú. Te contesto. Bueno, vamos a ver. El primer o uno de los problemas que ya lo he comentado es la heterogeneidad de lo que son las unidades del dolor en cada hospital. Afortunadamente nosotros tenemos un lujo de unidad del dolor, igual que como comentaba con el ESAD. Tenemos una unidad del dolor en la que estamos 3 personas trabajando exclusivamente en la unidad del dolor a tiempo completo. Tenemos enfermería exclusivamente trabajando en unidad del dolor, auxiliares que solo trabajan en unidad del dolor, pero eso no es así, nada más que en nuestra unidad del dolor. En la unidad del dolor de la que tú hablas, pues funcionan de otra manera, con lo cual sus criterios de admisión los tiene que definir cada unidad del dolor. Yo no puedo crear unos criterios de admisión generales para todas las unidades del dolor. Cada unidad del dolor, con los recursos que tiene que crear sus criterios de admisión. Entonces, ese es uno de los problemas, diferentes tipos de unidades del dolor, que no tenemos todavía el modelo ideal de unidad del dolor en todos los hospitales, que sería lo deseable. Entonces, lógicamente, pues ellos son los que han definido ese criterio y ese criterio de admisión y tendrán sus razones. Desde luego, lo que yo sé que allí no tienen es médicos trabajando exclusivamente al tratamiento del dolor, trabajan también en anestesiología, los recursos son diferentes, con lo cual pues ellos son los que, desde luego, cada unidad del dolor es la que tiene que definir esos criterios, ¿no? Y probablemente pues en este caso ellos tendrán sus razones. Yo no te puedo decir por qué lo han hecho, aunque lo deseable y lo que queremos, desde luego, es unidades del dolor funcionalmente independientes, con personas que trabajen exclusivamente en el tratamiento del dolor y que puedan tener unos criterios de admisión extendidos a todas las patologías y a toda la asistencia, a todos los ámbitos asistenciales, tanto en primaria como en especializada, como en siempre que sea posible, claro. Bien, gracias. ¿Alguna pregunta más? Yo, mientras os vais animando, voy a aprovecharme que tengo el micrófono. Rutinariamente yo escucho la palabra de que los médicos de atención primaria tienen que formarse más, etcétera. Es una rutina en estas afirmaciones. Yo os preguntaría, ¿creéis que los médicos de especializada están formados? ¿Contesto yo? Quien quiera, yo he puesto la... Pues capacitado para poder responder, es una pregunta directa para mis compañeros hospitalarios. Pues depende de qué especialidades. Hay un problema de formación ya en pregrado, o sea, que es que ya no tenemos una asignatura que sea dolor, tenemos ni siquiera una anestesiología, tenemos unas quirúrgicas en las que en algunos casos se dan algunas clases referentes al dolor. En nosotros sí las damos porque damos una clase, pero porque hemos querido, pero desde luego no existe ya esa formación pregrado. Y la formación posgrado pues pasa un poco igual. Nosotros ahora estamos admitiendo a residentes de todas las especialidades en la unidad del dolor, con lo cual reumatólogos están muy interesados. Mantenemos ahora una relación de trabajo muy buena con reumatólogos jóvenes, que son los que de verdad tienen ese interés y lo manifiestan y vienen a rotar y luego siguen colaborando con nosotros, pero también rehabilitadores, también con los rehabilitadores trabajamos muy bien.
en neurólogos, en neurología también, en medicina interna. Tenemos también, sí, en atención primaria también pueden rotar. Hay una compañera de atención primaria que ha estado rotando, pero bueno, cualquiera que quiera puede rotar hacer su periodo de rotación, estando en periodo de formación, puede hacer una rotación por la unidad del dolor. Entonces, pues claro que es necesaria la formación en especialidad, por supuesto que es necesaria, pero si tuviéramos que elegir y si tuviéramos que pensar a quién podemos, desde luego es primaria con la que más colaboración necesitamos. O sea, que los elegiríamos a ellos, aunque desde luego cualquier especialista tiene que tener una formación en dolor. Eso es muy importante, es fundamental. Gracias. Un comentario. Yo, que recibo pacientes de muchos servicios y unidades de hospitales, podría decir que el dolor no existe, o existe muy poco, o vienen con algún nolotil. Entonces, yo no creo que sea problema de formación, sino que el dolor debe ser solo de una especialidad, que debe ser de la unidad del dolor. Entonces, de cardiología es el betabloqueante, la digoxina, de digestivo, pues el omeprazol, así podría ir diciendo, ¿no? Entonces, se ignora. Y con respecto a la primaria que preguntaba el otro compañero, claro que los médicos de atención primaria saben manejar el dolor. Si hablamos en la parte del dolor crónico maligno en pacientes severos, pues imagino que un médico de atención primaria en su cupo puede ver 6-8 pacientes al año. Por lo tanto, posiblemente hipertensos pues vean muchos más. Y es un manejo que, si no ves pacientes con frecuencia, pierdes habilidad. De hecho, para eso está la colaboración nuestra de los equipos de atención domiciliaria, y una vez que el paciente puede estar enfocado, ya tienen recursos para continuar la asistencia, que realmente la hacen ellos, porque si no, no llegaríamos a ver ni la mitad de pacientes que vemos. Gracias. ¿Quieres? Si no hay intervinientes en el foro, tomo la palabra yo. Ya siento ser polémico, ya me van invitando cada vez menos, con lo cual, pero no me puedo callar. Siempre tengo algo que decir. La primera aportación que hago al comentario que has hecho, compañero, es darte toda la razón, pero entiendo que es un problema político, es un problema de gestión, es un problema político y de gestión. No es normal que en Aragón, con las 3 áreas o 8 sectores que teníamos y han sido anulado el decreto, funcionamos tan mal. Es decir, no es normal. Me parece que fue hace 8 días, aquí en esta misma sala, un ginecólogo nos formaba sobre métodos anticonceptivos, y tenemos derecho a unos en el Servet y no tenemos derecho a otros en Teruel, ¿vale? O lo mismo pasaba con la anestesia epidural en los partos. Las embarazadas o parturientas del Miguel Servet y del Clínico tenían derecho a la anestesia, y las de Alcañiz no. Es decir, esto es un problema que yo entiendo que es serio y que debería hacer reflexionar, por supuesto, a los que están todo el santo día cobrando por gestionar el Servicio Aragonés de Salud o lo que quede de él. En cuanto a la segunda aportación, decir 2 notas. La primera, es un deber deontológico del médico, tenga la especialidad que tenga, formarse y actualizarse. Yo creo que eso es pan común, lo asumimos todos. Luego, por tanto, todos los médicos debemos actualizarnos y formarnos en aquellas competencias de nuestro trabajo, de nuestra profesión. Y digo más, yo sí que entiendo que el cardiólogo debe saber de dolor. La angina de pecho y el dolor de infarto y el infarto de miocardio causan un dolor grave, intenso, enormemente quebrante para el paciente. Debería saber tratarlo, igual que el médico de familia. El traumatólogo, y hemos visto la escala de prevalencia de enfermedades que causan dolor, debería saber manejar el dolor. Y me consta que sabe, igual que el médico de familia. Lo que ocurre, y es que hay que levantar de vez en cuando la vista para no ser tan minúsculo en la visión general de la medicina, es que nos faltan seguramente conocimientos, habilidades y técnicas a todos. Y nos va bien que alguien se especialice en esa técnica y en ese procedimiento, porque cuando yo no llego, lo envío o lo llamo. Pero eso no quiere decir que los demás nos autoexcluyamos como diciendo, oiga, mire, yo soy reumatólogo, a mí la fibromialgia muy bien, pero cuando llegue un paciente con dolor complejo no es mío. Hace 3 telediarios, la doctora Rodrigo lo sabrá, se acaba de publicar un artículo en donde ya ese famoso síndrome del miembro fantasma ya se reproduce incluso con miembro. Hay gente que tiene dolor de miembro fantasma con miembro.
Es decir, el dolor es complejísimo, complejísimo, y por eso es normal que haya unidades, unidad de valoración cardiovascular, unidad de traumatología específica de cadera, unidad del dolor, unidad de no sé qué. Podríamos seguir haciendo unidades de cada una de las subespecialidades de la medicina. Algunos tenemos otra visión, somos más polémicos, tenemos otra visión más holística de la medicina, pero siempre nos viene bien que alguien sepa todo de eso, que no quiere decir que los demás no sepamos nada. Gracias. ¿Queréis formular alguna pregunta? Si no queréis formular ninguna otra pregunta... Espera, sí. Perdón. Oye, Sí, os sí. voy a formular una pregunta que ha entrado por el chat, si os parece. Es una persona que se ha conectado un poco tarde a la jornada y pregunta si se ha proporcionado algún canal de comunicación online entre el médico de atención primaria y la unidad del dolor. ¿Perdón? Si se ha promocionado algún canal. Si se ha proporcionado algún canal de Promocionado. comunicación online, proporcionado algún canal de comunicación online entre el médico de atención primaria y la unidad del dolor. En mi unidad, no. Parece que hay una persona del público que con un micrófono, que si no será difícil que le escuchen. Soy la doctora Escartín de la Unidad de Dolor de Teruel y al hilo de esa pregunta de quien se ha conectado a este curso, decirles que está en preparación. Nosotros teníamos intención en Teruel, junto con los representantes de atención primaria de Teruel, hacer una coordinación también con el ESAD y con geriatría, para poder hacer una comunicación así online y que nos pusieran a nuestra disposición una web para poder realizar una serie de comunicación directa, que a lo mejor a través del teléfono, como se ha comentado alguno de vosotros, que todas las llamadas telefónicas que se están haciendo, con lo cual facilita la intercomunicación, y que son muchas, pero que a lo mejor, en dependencia de la cantidad de gente que pueda haber en esa unidad o a disponibilidad de primaria, pues no puedes contestar porque estás haciendo tu trabajo a la vez, con lo cual sería una web que nosotros tenemos en proyecto, ya que Teruel es tan disperso, su geografía es... Claro, que sí que teníamos idea de hacerlo y que estamos esperando a ver si nos lo pueden organizar y cómo se puede organizar para que tampoco sea un agobio el hacerlo. Pero sí, es una idea que la hemos pensado y que estamos a la espera de realizarlo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Sí. Nos vamos animando. No quería... No, por favor. Pero es una ocasión. ¿Te has cargado el micrófono? Hemos hablado de las escalas, de que las usamos muy poco, es cierto, pero también yo he echado en falta un poco un concepto que se está hablando ahora, de la catastrofización del dolor. O sea, dos personas que tienen el mismo dolor, supongamos que les pedimos a los dos en la escala, evidentemente no coincidirían. Entonces esa actitud ante el dolor, no se ha comentado nada de ese aspecto, del aspecto psicológico del dolor. Hemos hablado incluso de multidisciplinar todos, pero lo habéis comentado, menos la subsecretaria del Ministerio. Me ha parecido bastante tediosa la intervención, aprovecho que no está. Y hablando de multidisciplinaridad de ella, ha citado, y lo recuerdo expresamente, atención primaria, especializada, ha citado a la trabajadora social, ha citado a fisioterapia, si os recordáis. No ha citado para nada la labor del psicólogo. Y entiendo que el dolor es un síntoma subjetivo, no lo olvidemos, porque un diabético, si tiene 150, todos sabemos lo que tiene, y si tiene 400 también, y si tiene 70 pues, o 50 nos asusta más, ¿no? Pero en el dolor es subjetivo. Y no hemos hecho bastante, yo creo que ha sido bastante poco valorado el trabajo o la opinión o la colaboración del psicólogo. ¿Qué opináis alguno de vosotros? Yo, si me permites, voy a hacer te digo porque
Cuando he hecho la presentación he mencionado que intervenían 4 personas de 4 entornos y que siempre en el dolor había muchos entornos que había que tenerlos en cuenta y que, desgraciadamente, por temas de temporalidad, de tiempo, no siempre podíamos dar lugar a todos. Por ejemplo, otro caso que no está aquí son los pacientes. Las experiencias que nosotros tenemos organizando reuniones de estas características va variando un poco el perfil y en cada una de las regiones, comunidades autónomas que lo solemos organizar, solemos primar un poco en función de la propia organización quienes se piensa que en unos momentos pueden intervenir o deberían intervenir. No siempre intervienen los mismos perfiles, no siempre interviene paliativos, casi siempre interviene atención primaria por la importancia que tiene, unidades de dolor, pero el resto de personas que componen la mesa generalmente suele variar. Pero sin ninguna duda, y permíteme que yo te responda, aunque sea el moderador, dado que no están los psicólogos, sin ninguna duda la parte de la psicología y en los planes regionales que se han establecido, que yo creo recordar que sigue habiendo 2 nada más en España, que es el de Andalucía y el de Extremadura, en ambos han intervenido los psicólogos de una forma importante. Y en las unidades multidisciplinarias del dolor, los psicólogos, a pesar de los recortes presupuestarios, en general, creo que sigue habiendo psicólogos, en general. Gracias por tu pregunta. Voy a intervenir yo con este tema porque hay algo importante que comentar. Yo hablo desde la perspectiva del ámbito de paliativos y el dolor al final de la vida. En el plano autonómico de Aragón, que se terminó en el 2008, iba la previsión de un psicólogo por área de salud, que no se ha llevado a cabo como una necesidad básica. Y en el ámbito de la medicina paliativa ha sido la iniciativa privada la que ha dotado de psicólogos para este tipo de situaciones en el ámbito estatal. En este caso ha sido a través de la obra social de la Caixa. Es el 4º año que lleva ya programas de equipos de atención psicosocial. Estamos ahora a nivel avanzado y hay 29 equipos en toda España. Nosotros aquí en Aragón y en Zaragoza tenemos uno, del cual gestiono yo. Porque optamos al concurso y nos adjudicaron esa subvención para un equipo, con 2 psicólogas y una trabajadora social. Está en el ámbito nacional. Empieza ya a haber publicaciones de resultados y de datos y realmente la importancia del abordaje psicológico es en el ámbito del dolor y otros síntomas, porque aquí ya tenemos que salir del ámbito del dolor, es realmente relevante, tanto para atender al paciente como para atender para la familia como para programa de duelo. Aún así sigo siendo insuficiente, pero bueno, algo es algo, y podemos estar orgullosos de que desde la iniciativa privada surjan financiaciones para cubrir este tipo de necesidades. Por lo que el psicólogo en el ámbito del dolor, y ya me extiendo a cualquier ámbito del dolor, sobre todo el dolor crónico, es absolutamente importante y relevante. Sí, por favor. ¿Se oye? Pues ahora sí. Mi pregunta es para Teresa Plúmez. En primer lugar, felicitarte por la exposición que has hecho sobre el papel de la enfermería. Y creo que has mencionado sobre la especialidad de anestesia en reanimación y terapia del dolor, como que había algún avance. Entonces, como presidenta de la Asociación de Enfermería, a ver si tienes alguna noticia al respecto. Me parece que te conozco y bastante. Gracias por tu felicitación. Sabes que Teresa Plúmez, ni como presidenta de la SEDAR, no por falta de insistir, pero sigue sin saber ningún avance de la especialidad. Entonces, lo único, bueno, has visto que lo he recalcado, pues que yo creo que como ahora esto ya está un poquito más entre comunidades autónomas, o eso parece ser, ¿no? Y hemos visto pues que la enfermera parece ser que hasta en el plan estratégico del enfermo con dolor crónico va a adquirir cierta relevancia, digámoslo así. Bueno, pues qué mejor, ¿no? Qué ocasión que tener esa enfermera y darle una formación, ya digo, una formación avanzada, con el fin de que pueda acceder a esa especialidad que tú ya sabes que nuestra asociación lleva todo en conjunto: anestesia, reanimación y terapia del dolor. Pero qué más quisiera yo que poderos contar un avance. Qué más quisiera. Gracias. Muy bien. Pues entonces, si os parece, vamos a ir dando por cerrado esta mesa y esta jornada. Decir al doctor José Manuel Cucalón que esté tranquilo, que nuevos medicamentos parece que no vienen
por lo menos el Ministerio prácticamente no los aprueba, que el tema del Ministerio de Economía probablemente algún día podría escuchar, porque yo esta mañana me despertaba oyendo hablar del PIB una vez más, es algo de lo que todos oímos, y hablar de cifras de 20.000 millones de euros, a mí me parece recordar que debe ser algo así como el 2% del PIB, porque creo que cada 10.000 millones es un 1%, lo he querido comprobar en un momento determinado y no he podido, ese ha sido mi momento de intentar usar el teléfono. Pero al Ministerio de Economía seguro que le interesaría. Y, por supuesto, agradecer a los ponentes sus intervenciones, a Pilar, que después de su interesante presentación continúe con nosotros. El resto de los ponentes de las primeras intervenciones sé que por sus horarios tenían que abandonarnos. Creo que la mesa ha sido muy interesante. Como un ponente me decía, no es un halago, es una realidad, si no nos lo hubiera comentado. En cualquier caso, al Ministerio de Sanidad yo sí le agradezco, porque hemos ido viviendo cómo el Ministerio de Sanidad, el plan de cronicidad, la palabra dolor ni existía en sus primeros orígenes, y hoy podemos decir que, aunque lo han colocado ahí, sí hablan del concepto dolor dentro de lo que es la parte transversal de lo que significa para muchos de los procesos crónicos. También gracias al Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud por haber tenido la iniciativa y que ya como tal pues merece la pena junto a la Sociedad Aragonesa del Dolor y, por supuesto, a la Fundación Grunenthal, que sigue apoyando este tipo de iniciativas, y, por supuesto, a todos vosotros por habernos acompañado y estar aquí hasta el final. Muchas gracias. Me dicen que hay un pequeño